Pero hoy quiero decirte algo, y es que nuestra vida puede cambiar cambiando nuestra manera de pensar. Quiero que usted hoy se lleve esto. Nuestra vida puede cambiar si tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Qué tal si se lo dices al que está a tu lado? Nuestra vida puede cambiar, ¿sí qué? Si cambiamos nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y cuando yo leía esto, lo leía en todas las traducciones, yo decía, wow, me encanta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, al cambiarles la manera de pensar. O sea, definitivamente necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Si queremos ser transformados, si queremos vivir una vida diferente, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Quiero resumírtelo de la siguiente forma. Mira, Dios está interesado, ¿sí?, en cambiar. Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que en cambiar nuestras circunstancias. Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que cambiar nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque, claro, todos decimos, no, Señor, cambia mi situación, mi circunstancia, todo lo que yo tengo, mis problemas, mi dolor, el sufrimiento, mis enfermedades. Y sí, claro que sí, Dios está presto a todo esto. Pero más que esto, es aún más importante lo que está ocurriendo dentro de nosotros. A Dios le interesa más lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Más que quizás cambiar muchas cosas, más que quizás quitar el dolor, la frustración, todo esto, a Dios le interesa más lo que está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Y saben por qué a veces en nuestra vida no ocurre nada? ¿Cuántos se han sentido así? Que usted dice, Señor, pero no ocurre nada. Nada, ¿cierto? Nada. ¿Sabes por qué? Porque quizás no hemos decidido cambiar nuestra manera de pensar. Por eso quizás a veces seguimos igual y decimos, pero no pasa nada, no pasa nada. Y claro, todo esto es un proceso, ¿cierto? Porque usted dice, pastora, pero yo hoy me desperté con una forma diferente de pensar, ¿sí? Y muy bien que lo hayas hecho hoy, pero es todos los días. Más adelante vamos a ver que es una batalla constante. Es una guerra constante dentro de nosotros. Así que si queremos ser transformados, ¿qué necesitamos? Cambiar nuestra manera de pensar, empezar a cambiar nuestros pensamientos. Y durante esta temporada el Señor me ha llevado a meditar acerca de nuestro estado, por decirlo así, de nuestra salud mental, ¿cierto? Qué importante es esto. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿cómo puedo tener una mente saludable? Porque claro, pues es muy difícil, ¿verdad? Y yo pensaba, yo decía, bueno, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo le hago para realmente poder tener una mente saludable, poder cambiar mis pensamientos, para poder transformar todo esto? Y aprendí a que necesitamos ser buenos administradores de nuestra mente. Buenos administradores en nuestros pensamientos. ¿Cuántos son buenos administradores? ¿Sí? En la economía, ¿cierto? En nuestra casa, con nuestros hijos, con las cosas de la empresa. Somos buenos administradores, ¿cierto que sí? Sí, amén, ¿cierto? Pero ¿cuántos somos buenos administradores de nuestros pensamientos? ¿Cuántos somos buenos administradores en nuestra mente? Levante su mano. Aquí ya nos empezamos a acorchar un poquito, ¿cierto? Claro, porque uno dice, no, pues uno piensa y uno dice, no, solo fue un pensamiento y ya. Pero mire que con solamente empezar a identificar los pensamientos, tú estás empezando a ser un buen administrador, porque tú empiezas a decir, no, este pensamiento no viene de parte de Dios. Este pensamiento, no debo pensar esto. ¿Cuántos se obligan a quizás a pensar las cosas buenas de Dios? ¿Cuántos se obligan? ¿Cierto? Cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de crisis, necesitamos obligarnos a pensar las cosas buenas. ¿Sí? Entonces necesitamos ser buenos administradores. Y quiero que veamos inicialmente 3 razones del por qué es importante que aprendamos a administrar nuestra mente. Lo primero, necesito aprender a administrar mi mente. ¿Por qué? Porque mis pensamientos controlan mi vida. ¿Sí?
Mis pensamientos controlan mi vida. Cada acción que llevo a cabo comienza con un pensamiento, ¿sí? Si tú no lo piensas, pues tú no lo haces. Si tú no piensas venir a la iglesia, ¿qué pasa? Pues no vienes a la iglesia. Si tú no piensas y no dices, oiga, no voy a leer la palabra, voy a entrar a oración. Si tú no lo piensas, pues no lo vas a terminar haciendo. Proverbios 4:23. Y claro, nosotros podemos decir, pero es un pensamiento, pensamientos tenemos todo el tiempo, ¿cierto? Solo lo pensé, solo fue un momento y ya. Pero ¿saben algo? El poder de nuestra mente, el poder de nuestros pensamientos, tiene la habilidad de moldear nuestra vida, para bien o para mal. Dígame si no. Tiene un poder increíble nuestros pensamientos. O sea, si tú piensas de forma positiva, pues así se va a moldear tu vida. Si tú piensas en las cosas de Dios, así se va a moldear tu vida. Pero si tú piensas en cosas negativas, en cosas tóxicas, en cosas X para tu vida, pues así mismo se va a moldear tu vida. Para bien o para mal. Si aceptamos pensamientos como tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú no eres bueno, tú no cuentas, tú ya estás viejo, nadie te va a contratar por la edad, ¿cierto? Si tú empiezas a pensar todo este tipo de cosas, si tú aceptas ese hecho, sea positivo, sea correcto o sea incorrecto, pues así mismo se moldeará nuestra vida. Así mismo se moldeará nuestra vida. Miren que he podido percibir el poder de todo esto porque es demasiado fuerte. O sea, quisiera contarles todo, pero quiero contarles la historia de un chico. Resulta que él desde pequeñito, sus papás le decían, es que usted no tiene, deje de llorar, parecía una niña, es que usted no es varón, es que usted no sé qué, mire cómo camina, mire cómo se viste, mire qué es ese estilo, parece una niña, parece no sé qué. Y esos pensamientos en este chico, que realmente, o sea, lo veo hoy en día. Y lo hablo porque yo también lo viví desde pequeña, o sea, yo lo vi, estábamos ahí todos juntos, ¿sí? Y sus papás, su mamá, todo el tiempo le decían eso, es que usted es una niña, usted es no sé qué, no actúe así, mire, todo afeminado, parece como un varón, parece no sé qué. Y él creció con ese pensamiento, claro, sus papás se lo dijeron, y de alguna u otra forma empezaron a confundir su identidad. Y él empezó a creer en esos pensamientos. Y saben, hoy en día tiene 38 años. Este chico tiene 38 años y está confundido en su identidad. Es gay. Y él me dice, ¿pero cómo hago? Si es algo que desde pequeño he sentido que soy. Claro, porque lastimosamente sus papás todo el tiempo le decían eso. Entonces, qué importante como papás cuidarnos de lo que le estamos diciendo a nuestros hijos, ¿sí? Y qué importante es que nosotros podamos aprender a administrar nuestros pensamientos y decir no. Y claro, lastimosamente venía de sus padres. Pero cuántas cosas a nosotros nos ha pasado que nos han dicho, y a veces nosotros terminamos creyendo esto. Y empezamos a aceptar y empezamos a permitir esos pensamientos. ¿Saben? El poder del pensamiento es demasiado, demasiado importante y es algo a lo que realmente nosotros necesitamos prestarle atención. Necesitamos aprender a administrar lo que estamos pensando. Segundo, necesito aprender a administrar mi mente. ¿Por qué? Porque hay una guerra dentro de mí, ¿sí? Hay una guerra dentro de mí, o sea, todo el tiempo va a haber una guerra dentro de nosotros. Mira lo que dice Romanos 7, 22 y 23. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Cuántos aman la ley de Dios? Con todo nuestro corazón, ¿verdad que sí? Pero hay algo, ¿cierto? Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Siempre hay un pero. Quisiéramos que todo fuera color de rosa, ¿cierto? Pero siempre hay un pero. Y me encanta porque aquí el apóstol Pablo no está admitiendo una derrota, sino más bien describe la realidad de la lucha de todos nosotros, de la lucha constante en la que vivimos todos nosotros. Mi mente de verdad quiere obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclava
esclavo al pecado. ¿Saben? Mientras estaba estudiando este texto, había una guerra dentro de mí. De verdad, o sea, tenía una lucha dentro de mí. Y yo dije, necesito empezar a preparar ya, necesito empezar a estudiar, ya tenía varias cosas. Y ese día estábamos con unos pastores amigos, estábamos buscando unos lugares especiales para un encuentro, el próximo REM en Bogotá, para que usted, si tiene su esposa, su pareja, se pueda animar a ir a este REM. Es como un retiro, una experiencia de parejas. Y estábamos y fuimos todo el día, mejor dicho, nos fuimos a Villeta, nos fuimos a todo lado, por las afueras de Bogotá, por la sabana, eso mejor dicho. Y una de las experiencias que encontramos era en un parque espectacular, pero necesitábamos bajar la montaña. O sea, nosotros llegamos arriba, pero para conocer el hotel, para conocer todo, necesitábamos bajar esa montaña. Imagínense nosotros bajando, nosotros no íbamos preparados con tenis de acampar ni nada de eso, íbamos así bien vestiditos, así todo, y nos ponen a bajar esa montaña. Y eso el pastor Iván sudaba y decía, no, esto está espectacular, esto está claro, y todos sudando y baje. Y claro, vivimos la experiencia y dijimos, wow, me parece muy bacano que las parejas puedan estar, pero qué duro, o sea, estaba demasiado duro. Y así pasamos todo el día, busque, encuentre, todo el tema. Llegamos en la tarde, noche, y con mi esposo estábamos cansados, ¿cierto? Iba a decir otra palabra. Cansados. Gracias, Val. Estábamos cansados. No, estaba rendida. Y la pastora me decía, ¿quiere un tinto, mamita? Y yo, con esos ojos así que se me pegaban. Y yo, sí, paz, por favor. Y justamente estaba hablando con Valentina. Y Valentina me dijo, ¿qué haces? Y yo, no, aquí estudiando, doblegando mi carne, ¿cierto? Y Valentina me dice, no, ánimo, doblega esta carne. Y yo le dije, mira, me siento así como el texto, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay una lucha dentro de mí que no me deja, ¿sí? Y mi mente me decía, vete a descansar. Y yo me imaginaba así allá arrunchadita con mi esposo, calientitos, ¿cierto? Pero dentro de mi mente también decía, no, necesito estudiar. Y todo el tiempo hay una guerra dentro de nosotros, ¿sí? No sé cuál sea tu guerra. Quizás sea alguna tentación, quizás sea con una persona, quizás sea en tu trabajo, quizás sea en la parte económica, no sé. Pero todo el tiempo hay una guerra dentro de nosotros. Y en cuanto al tema de las tentaciones, cuando tú y yo nos sentimos tentados, ¿cuántos se han sentido tentados? No, aquí están re espirituales, o sea, esta gente aquí no se siente tentada de nada, ¿cierto? Cuando realmente nos sentimos tentados, nosotros decimos, ay no, esa hamburguesa del Corral me está tentando, ¿cierto? Ese helado, no sé, el celular, estar viendo X cosas, me está tentando, y nosotros lo decimos como que es algo externo, ¿cierto? Como que no, eso me está tentando, aléjate de mí porque eso me está tentando. Pero quiero decirles algo, y es que la verdad, las tentaciones ocurren porque existe un deseo dentro de nosotros. Realmente. Por eso nos sentimos tentados, porque hay un deseo dentro de nosotros. Por ejemplo, si usted me dice, no, Pazlu, vamos a ir a jugar, vamos a ir a apostar, vamos a ir a este tema de juegos de azar y todo esto, yo voy a decir, pues yo no me voy a sentir tentada. ¿Por qué? Porque no está ese deseo en mi corazón, o sea, no está ese deseo. Si a mi esposo le dicen el trago, la música, la rumba, todo esto, ¿usted qué cree? Pues no le pega porque primero mi esposo dice, guácala, qué asco el trago, ¿cierto? Y segundo, el tema del baile, pues se mueve más un huevo duro, ¿cierto? O sea, de verdad. Él dice, esto para aquí, para mí no, porque es algo que no está dentro de su corazón, no es un deseo interno dentro de él. Y quiero decirte algo, y es que esa constante guerra sucede dentro de nosotros. ¿Saben por qué es tan poderoso y por qué tenemos que prestarle tanta atención a esto? Porque lo que sea que obtenga tu atención, te obtiene a ti. Lo que sea que obtenga tu atención, te obtiene a ti. Entonces, pilas.
aunque vivimos en esta guerra, debemos ser buenos administradores de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Tercero, necesito aprender a administrar mi mente. ¿Por qué? Porque es la clave para la paz y la felicidad. Aprender a administrar nuestros pensamientos es la clave para que tú y yo tengamos paz, tengamos tranquilidad, podamos vivir una vida tranquila. ¿Por qué? Porque una mente no administrada, no bien administrada, conlleva tensión, presión, conflicto, caos, depresión, hasta pensamientos de suicidio, estrés. Una mente no administrada, pero una mente bien administrada, ¿qué trae? Todo lo contrario, paz, tranquilidad, fortaleza, serenidad. Entonces, cuán importante es que nosotros aprendamos a administrar nuestros pensamientos. La palabra dice en Romanos 8:6, y era algo que compartí hace 2 semanas en uno de nuestros devocionales, en el tiempo de oración. El Señor me ha estado hablando mucho sobre todo este tema, y dice Romanos 8:6, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente conlleva ¿a qué? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu controle nuestra mente lleva ¿a qué? A la vida y a la paz. ¿Qué te está controlando? ¿Qué cosas te están controlando? ¿Será que te está controlando todo este tema carnal, cierto? Porque a la final vamos a terminar en muerte. Pero si le permitimos al Espíritu Santo que sea quien gobierne, hay otra versión que dice que gobierne nuestra mente, pues ¿qué va a suceder? Pues hay vida, hay paz, hay tranquilidad. Necesitamos permitir al Espíritu Santo que sea Él quien controle nuestra mente. Amén. Entonces, para tener una mente saludable necesitamos ¿qué? Aprender a administrarla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que pienso termina controlando mi vida. Segundo, porque 24/7 estamos teniendo una guerra, ¿sí? Necesitamos aprender a administrarla porque 24/7 nuestra mente está bombardeándonos. Y tercero, porque es importante administrar nuestros pensamientos, porque es la clave para la paz y la tranquilidad. Amén. Ahora, quiero que veamos 3 cosas, 3 elecciones que tú y yo debemos aprender a tener, ¿sí? 3 elecciones que tú y yo necesitamos trabajarlas todos los días. Primero, quiero que repitas conmigo: alimentar, liberar y enfocar. Dile al que está a tu lado: necesitamos alimentar, liberar y enfocar. Ahora usted dice: no, pastora, yo hoy mejor dicho tomo la decisión de liberar, alimentar y enfocar, ¿sí? Pero quieren que les diga algo, esto no es solamente de hoy, esto es de todos los días, porque imagínense, nuestra guerra está todo el tiempo. Está 24/7. Estas 3 elecciones necesitamos tomarlas todos los días. Todos los días quizás tú despertarte y decir: no, necesito alimentar, pero no alimentarme, ¿cierto? Porque usted está diciendo, bueno, comer huevitos, todo eso, ya vamos a ver, necesitamos alimentarnos de la palabra, necesitamos liberar nuestra mente y necesitamos enfocar nuestra mente. Primero, ¿cuál es el primero? Alimentar, ¿cierto? Alimentar mi mente constantemente con la verdad. Alimentarnos con la verdad. Ahora, todos conocemos el tema de la nutrición, ¿cierto? Y ahorita que estamos en enero, nosotros decimos: no, ya estamos en el tiempo fitness. Estamos en enero, estamos en momento fitness, ya el pasado quedó, el 31, la Navidad, todo esto quedó. Pero todos conocemos que buena comida, ¿cierto? Comida saludable, calorías, buenas calorías, todo esto pues nos permiten tener un organismo sano, ¿cierto? Pero si al contrario nosotros empezamos a comer comida chatarra, a tener exceso de calorías, a tener todo este tipo de cosas, consumir azúcares excesivamente, todo esto, pues ¿qué vamos a tener? Un mal organismo, o sea, vamos a dañar nuestro organismo, vamos a dañar nuestro cuerpo. Asimismo pasa con lo que alimentamos nuestra mente. Asimismo pasa con nuestra salud mental. Si tú y yo alimentamos nuestra mente de basura, de veneno, de malos pensamientos, de
de depresión, de pensar mal de la otra persona, de que es que este me hizo, de que es que no, pero es que si yo, pero es que si yo pudiera, si empezamos a alimentar nuestra mente de ego, de tristeza, de todo esto, de desesperanza, pues ¿cómo va a estar nuestra salud mental? ¿Cómo va a estar? Mal, definitivamente va a estar mal. Y preparando esto escuchaba algo, bueno, lo escuché hace rato, creo que de un pastor que decía algo así, lo estuve reconstruyendo. Dice, los mejores líderes toman las mejores decisiones cuando tienen la mejor información. Y cuando yo leía esto, cuando yo meditaba sobre esto, los mejores líderes toman las mejores decisiones cuando tienen la mejor información, yo decía, claro, todo esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque necesitamos la mejor información para vivir la mejor vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. ¿Y cuál es la mejor información? La palabra de Dios. La palabra de Dios, Mateo 4:4 dice, la gente no solo vive de pan, sino de cada ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo deberíamos alimentarnos? De la palabra, ¿cierto? Todos los días. En la tarde, en la mañana, en la noche, todo el tiempo estar meditando, porque si queremos una vida transformada necesitamos tomar la decisión de alimentarnos de la palabra, de leer la palabra, de conectarnos todas las mañanas a nuestras mañanas de oración, de iniciar nuestro plan bíblico, que ¿cómo se llama? Efecto Dios, ¿cierto? ¿Cuántos iniciamos ya el plan bíblico? Esta semana iniciamos, entonces eso yo veo en mi historial, todos con chulito, o sea, mejor dicho, estamos todos súper animados todos los días en chulito. Muy bien, así tenemos que llegar hasta que se cumplan los 365 días, ¿cierto? Y algo que me impacta, que recordaba acerca de la vida de David, es que David tomaba en serio el llenar su mente con la palabra de Dios, ¿sí? David pasó gran parte de su vida escondiéndose, corriendo. ¿Por qué? Porque quizás el rey de ese entonces, que era el rey Saúl, David lo iba a reemplazar, pero el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y David quizás tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que refugiarse, tuvo que estar todo el tiempo de un lado para otro, ¿sí? En diferentes lugares cambiando. Pero mira lo que dice David en el Salmo 119:95. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, quiero que usted repita conmigo esto. Con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Y esto me parece impresionante. O sea, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Imagínense todo lo que estaba viviendo David. Y quizás nosotros nos pasa algo, tenemos una situación, tenemos algo, quizás nos intentan matar o algo así, ¿cierto? Estamos en un momento difícil. Y lo primero que uno hace es, no, voy a ir a demandar, voy a ir a buscar a la policía, voy a ir a no sé qué. Claro, ¿cierto? Es lo primero que nosotros hacemos. Pero nosotros lo primero que deberíamos hacer es mantener nuestra mente en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y David realmente, quizás él pensaba y decía, no importa lo que pase por mi vida, no importa si tengo que seguir siendo fugitivo, si tengo que esconderme, si tengo que ir a un lado, si tengo que meterme en otro, no importa. David tenía algo claro y es que mantengo mi mente en la verdad. Mantengo mi mente en la verdad. Amén. ¿Saben? Cuando nosotros mantenemos nuestra mente en la verdad, en los momentos de crisis, ese es el resultado de una mente bien administrada. Cuando tú y yo, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, realmente decimos, no, mantengo mi mente en la palabra de Dios, mantengo mi mente conectada con Dios, realmente estamos reflejando, estamos mostrando que estamos siendo buenos administradores de nuestros pensamientos. Segundo, si quiero tener una mente saludable, necesito ¿qué? Liberar mi mente de pensamientos destructivos. ¿Cuántos tienen pensamientos destructivos? ¿Qué pensamientos han tenido? Uy, Dios mío. Ninguno quiere decir, ¿cierto? No, tranquilos, no les voy a poner a decir, Valentina, dinos tus pensamientos destructivos. No, ¿qué tal? No, o sea,
Sé que sí, todos nosotros tenemos pensamientos destructivos, o sea, definitivamente, todo el tiempo. Y definitivamente estos pensamientos destructivos no son fáciles de liberar. ¿Por qué? O sea, no digo que sea imposible, no, porque no hay nada imposible para Dios. Pero es difícil. ¿Saben por qué? Porque existen 3 enemigos y quiero que veamos rápidamente estos 3 enemigos. Mi vieja naturaleza, ¿sí? Qué difícil, ¿cierto? Luchar contra eso, mi vieja naturaleza. Romanos 7:23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Definitivamente el apóstol Pablo dice que nuestra vieja naturaleza nos mantiene de alguna u otra forma en una atadura mental. Nuestra vieja naturaleza. Y esta guerra que todos nosotros pasamos, yo sé que, no sé si usted alguna vez ha dicho, ¿por qué hago lo que hago si no era lo que quería hacer? ¿Sí? ¿Cuántos se han sentido en ese momento donde usted dice, ¿por qué estoy aquí en este lugar si esto no era lo que yo quería hacer? ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Terminó por allá en la discoteca, por allá, y usted dice, aquí va muy ligado a esto que veníamos hablando del deseo de nuestro corazón, ¿cierto? Del deseo de la tentación que está dentro de nosotros. Pero a veces nosotros decimos, ¿por qué hago lo que hago si eso no era lo que quería hacer? ¿Por qué hago todo lo que hago? Y es una guerra que necesitamos, por eso digo, necesitamos administrar nuestros pensamientos, porque si no, definitivamente vamos a terminar todo el tiempo donde no quiero estar. Pero si tú empiezas a trabajar en esos pensamientos, a trabajar en todo esto, a la final tú vas a decir, bueno, quizás este ya no es mi deseo interno, esto ya no es mi tentación, ¿sí? El tercer enemigo, Satanás. Satanás quiere controlar nuestra mente. No puede hacerlo, pero sí quiere hacerlo, ¿sí? Satanás. Ahora, quiero decirte algo, y es que si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén, ¿cierto? Si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, Satanás no puede forzarnos a hacer algo que nosotros no queramos. Satanás no lo puede hacer. Ahora, ¿por qué no lo puede hacer? La palabra lo dice, porque mayor, ¿cómo dice? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso necesitamos que nuestra mente sea gobernada por el Espíritu. Por eso necesitamos trabajar en eso. Ahora, pasa algo, y es que, claro, Satanás no puede controlar nuestra mente, pero sí puede hacer sugerencias. Claro, sí puede estar aquí. Puede hacer sugerencias. Y esas sugerencias pueden ser a través de personas, a través de la televisión, a través de lo que hoy el mundo nos vende. Él siempre va a estar sugiriendo. Y recuerdo, alguien dijo una vez, no puedes evitar que las aves pasen por sobre tu cabeza, ¿sí? No podemos evitarlo, o sea, van a pasar. Nuestros pensamientos, las cosas, lo que la gente nos dice, van a estar en nuestro alrededor, nos van a estar rondando. No podemos evitarlo, pero sí podemos esquivar muchas cosas. Sí podemos esquivar, ¿cierto? Que el ave llegue y, ¿cierto? Haga sus gracias sobre nosotros y deje algo en nuestra mente. No podemos evitarlo, pero sí podemos esquivarlo. Podemos esquivarlo. Y quizás usted siente que aquí está Él sugiriendo, pero es decisión de nosotros, ¿verdad? Es decisión de nosotros decir, ¿acepto esa sugerencia o definitivamente digo, acá no? ¿Cuántos se han sentido así? ¿A cuántos un pajarito le ha hecho su gracia? ¿Cierto? Amén, ¿cierto? A mí me ha pasado también, pero definitivamente el enemigo Satanás siempre va a querer venir a sugerir, ¿sí? No lo podemos evitar, pero sí podemos esquivar, ¿cierto? Podemos esquivar todos esos pensamientos. Amén. Y lo tercero, nuestro tercer enemigo, el sistema de valores del mundo. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de qué?
del mundo. Y hoy en día el mundo está promoviendo absolutamente todo, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con sexo, dinero y poder. Todo el tiempo, o sea, es impresionante. Aún en los dibujitos de los niños. Por eso yo con mis niños yo siempre soy muy selectiva en qué estás viendo. Y mi hijita siempre me dice, mami, ¿esto lo puedo ver? ¿Esto te gusta? ¿Esto te gusta? Y yo, déjame ver, ¿sí? Porque todo el tiempo los valores del mundo, el mundo nos está sugiriendo cosas, ¿sí? Pero el texto dice, todo esto no proviene del Padre, sino ¿de qué? Del mundo, ¿sí? Estamos en un mundo donde quizás el mundo no nos está animando a ser inteligentes, a ser saludables, a controlar nuestros pensamientos, a ser sabios. No, realmente el mundo no nos está vendiendo esto, nos está vendiendo todo lo contrario, ¿sí? Pero para poder controlar esto necesitamos lo que hablábamos al inicio, administrar nuestros pensamientos. ¡Ey! ¿Qué estoy pensando? ¡Ey! ¿Qué estoy permitiendo? ¡Ey! Esto no viene de Dios. Aún si quizás nuestros padres nos dicen cosas. ¿Saben? Ahí, por mucho tiempo mi papito me decía, eso usted no tenga hijos, eso usted que se va a casar, más bien después cuando usted quiera tener un hijo, alguien que la acompañe, algo que pues consigue a alguien que le haga el chino y ya, ¿sí? Y ese era el consejo de mi papito, ¿sí? Y claro, y uno empieza a crecer como en esa onda, ¿sí? Pero llega un momento donde uno tiene que empezar a decir, no, es que eso no es lo que yo quiero para mi vida, es que esto no es lo que yo quiero para mis hijos, para mi familia, ¿saben? Y nosotros muchas veces como padres permitimos tantas cosas y no nos damos cuenta que nuestros hijos están viendo todo esto. Nosotros aceptamos palabras, aceptamos cosas del mundo, cosas que no nos suman, que no nos sirven, pero nuestros hijos lo están viendo. Y ellos están copiando absolutamente todo. Y es muy difícil luchar cuando quizás tu papá o tu crianza fue demasiado difícil. Es muy difícil porque tú has crecido con ese pensamiento. Yo tengo una prima que la mamá le decía, tú vas a trabajar en un, ¿cómo era que le decía? ¿Cómo se llama eso de los viajes? En una agencia de viajes. Usted va a trabajar en una agencia de viajes y va a tener un hijo y va a ser madre soltera, va a tener hijos y va a ser madre soltera. Todo el tiempo le decía eso. Y hoy en día, eso es ella. Eso es ella porque lo aceptó en su vida. Lo aceptó en su vida. Entonces, ¿cómo luchamos esta batalla mental? 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3 dice, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder, ¿de qué? El poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Todas esas fortalezas mentales, todos esos pensamientos, todo eso que quizás tú estás permitiendo en tu cabeza, todo eso que quizás te están diciendo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así que podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Si tú y yo queremos ser personas saludablemente, como es el título de nuestra enseñanza el día de hoy, si realmente queremos ser personas con nuestra mente saludable, necesitamos aprender a destruir todas estas fortalezas mentales que el enemigo, que el sistema del mundo, aunque nuestra propia naturaleza nos está diciendo, ¿sí? ¿Cómo? Dice el texto, así que podemos capturar todos los pensamientos. Capturar en el griego significa conquistar, poner bajo control. Y el texto también dice, y hacer que obedezcan a Cristo. Obedecer en el griego significa traerlo a su misión. O sea, Pablo, ¿qué nos está queriendo decir? El apóstol Pablo, ¿qué nos está queriendo decir? Nos está diciendo, claro, por supuesto que tus pensamientos los puedes poner bajo control. Porque a veces decimos, no, pero solo es un pensamiento. No, podemos ponerlos bajo control. ¿Y qué? Y llevarlo a su misión para que obedezca a Cristo. Es la única forma en que tú y yo podemos ganar esa batalla, ganar esa guerra mental.
llevando nuestros pensamientos, teniendo nuestros pensamientos bajo control. Necesitamos poner nuestros pensamientos bajo control. ¿Usted alguna vez ha meditado en esto? Mis pensamientos bajo control. Soy yo quien controla mis pensamientos, no mis pensamientos me controlan a mí. Y puedo llevarlos a que obedezcan a Cristo. Y tercero, si quieres tener una mente saludable, ¿debo qué? Enfocar. Debo enfocar mi mente en las cosas correctas. ¿En qué debo enfocar mi mente? Yo me ponía a pensar en esto y yo decía, ¿en qué debo enfocar mi mente? En Jesús. Necesitamos pensar en Jesús. ¿Si has escuchado la frase, te conviertes en aquello que piensas? ¿Si has escuchado? Te conviertes en aquello que piensas. Bueno, si pensamos en Jesús, entonces ¿a quién nos vamos a parecer? A Jesús. Por supuesto que nos vamos a parecer a Jesús. Necesitamos pensar en Jesús. Necesitamos enfocarnos en Jesús. No en la tristeza, no en la depresión, no en esto. Todo esto necesitamos sacarlo de nuestra mente. Necesitamos administrar nuestros pensamientos. Y ser buenos administradores es enfocarnos en Jesús. Pensar en Jesús. 2 Timoteo 2:8 dice, ten presente a Jesucristo. Ten presente a Jesucristo. Segundo, ¿en qué más debo enfocar mi mente? En los demás. Necesitamos pensar en los demás. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe pensar no solo en sus propios intereses, sino también en los intereses de los demás. Saben, vivimos en un mundo, y esto es demasiado contracultural, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo que nos enseña, no, primero tú, segundo tú, ten tú, o sea, todo perfecto tú, siempre tú, el resto no importa. Vivimos en un mundo así, ¿sí? ¿Verdad? Vivimos en un mundo así. Necesito tener lo mejor, necesito tener esto, necesito X, Y. Si tú estás bien, el resto no importa, ¿sí? Pero quiero decirte algo, y es que la vida no se trata de ti. La vida no se trata de nosotros. La vida no se trata de mí. ¿Saben de qué se trata la vida? De Dios. La vida se trata de Dios y de cómo nosotros podemos mostrar su amor a los demás. De eso se trata la vida, no solo de nosotros. Porque a veces vivimos en nuestra cabecita, todo el tiempo estamos pensando es en nosotros. Yo necesito estar bien, es que tengo tantas cosas, es que estoy mal, es que mire, es que la enfermedad, es que claro, y está bien sentir. Pero la vida no se trata solo de nosotros, se trata de los demás. Se trata de mostrar ese amor de Jesús hacia los demás. Tercero, ¿en qué más debemos enfocar nuestra mente? Primero, en Jesús. Segundo, en los demás. Y tercero, en la eternidad. Necesitamos pensar en la eternidad. Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y nosotros estamos pensando en las cosas de la tierra. Para esta época estamos pensando, no, el uniforme, la pensión, la matrícula, el pago, una cosa, la otra, ¿sí? El fútbol, que hoy los chicos se van a ir a jugar fútbol. Estamos pensando en el hoy, ¿cierto? Y todos acá pensando, necesitamos ganar el partido de hoy, ya que estamos estrenando uniformes, ¿cierto? Pensamos en el hoy, pero realmente necesitamos pensar en las cosas del cielo. Necesitamos pensar en la eternidad. Y quiero terminar con esto. 1 Corintios 2:9 dice lo siguiente: ningún ojo ha visto. Creo que no está porque no lo hasta anoche lo puse. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amamos a Dios, ¿cierto? Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Definitivamente necesitamos pensar en la eternidad. Y personalmente es algo que me he estado repitiendo durante toda esta temporada de mi vida. Necesito pensar en Dios, necesito pensar en la eternidad, necesito pensar en las cosas del cielo, necesito pensar en su palabra.
Necesito pensar en Jesús. Necesito pensar en los demás. ¿Saben por qué? Porque cuando realmente decidimos pensar así, los problemas, la tristeza, la frustración, la depresión, todo lo que quizás tu mente quiere atesorar allí, todo lo que quizás tu mente quiere atesorar, cuando tú te enfocas en lo eterno, en las cosas de Dios, realmente tu mente es liberada. Tu mente es liberada y es algo que ha traído paz a mi corazón. Y me enfoco solo en pensar en las cosas de Dios, en pensar en las personas, en pensar en los demás, en pensar en Jesús, no en mis problemas. ¿Saben? Cuando nos enfocamos en Jesús, en los demás, en la eternidad, cuando enfocamos nuestra mente en esto, los problemas que nosotros creemos tener los vemos así de pequeños. Los vemos pequeños, de verdad. Y decimos lo que dice la palabra, me parece impresionante. Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y definitivamente sé que Dios tiene algo mejor. Definitivamente sé que Dios tiene algo preparado, que ni siquiera nuestra mente se puede imaginar, que ni siquiera nuestra mente lo ha logrado imaginar. Dios tiene cosas mejores para con tu familia, para con tu hogar, para con tu matrimonio, para con tus hijos, para con nuestra vida, para con nuestra vida laboral. Dios tiene cosas mejores. Y cuando realmente nos enfocamos en la eternidad, en el cielo, en Jesús, en los demás, en la eternidad, realmente todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser se llena de paz y de tranquilidad. Y todos esos problemas, todas esas tentaciones, todos estos enemigos que quizás nos quieren hablar, que nos quieren venir a decir cosas, todas estas cosas las vemos así de pequeñas. Pequeñas, no nos interesa, porque nuestro pensamiento, todo nosotros está enfocado en Jesús, en los demás y en la eternidad. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies, por favor? Y realmente el Señor ha venido hablando mucho esto a mi vida, porque claro, quizás pasamos momentos difíciles, porque quizás hay momentos donde nuestra mente nos gana, ¿sí? Y a veces sentimos que vamos a perder la batalla. Es más, a veces nos acostumbramos y decimos, no, ya perdí la batalla. Y de esto mi esposo va a hablar dentro de 8 días, cuando realmente creemos que ya hemos perdido la batalla de nuestra mente. Y claro, pasamos cosas difíciles, pasamos momentos, estamos en una temporada, lo que estemos pasando, pero el Señor nos está diciendo, nada, necesitas administrar tus pensamientos, necesitas ser transformado. ¿Quieres ser transformado? Bueno, es tiempo de cambiar la forma en la que estamos pensando. Es tiempo de administrar nuestra mente, nuestros pensamientos. Es tiempo de enfocarnos en Jesús, enfocarnos en los demás y enfocarnos en la eternidad.